Tema: la imposición de manos. Introducción. El concepto de la imposición de manos tiene una variedad de explicaciones. Es casi imposible llegar a una conclusión basada en los casos bíblicos, porque la Biblia no la manda a hacer, ni nos da pautas de cómo hacerla. La única exhortación al respecto es no hacerla con ligereza, mostrando a su vez que es algo que la Iglesia hacía en dados casos. Pero, ¿por qué lo hacían, o en qué casos lo hacían es algo que tenemos que investigar y aplicar una buena hermenéutica? Una pregunta que podemos hacernos es si Dios imparte algún don espiritual, o hace sanidades, por medio de la imposición de manos. ¿Qué es imponer las manos sobre una persona? Tal vez este estudio no nos va a dar una respuesta contundente, pero por lo menos nos hace escudriñar las escrituras y ojalá nos aclara algunos conceptos sobre lo que es o no es la imposición de manos. Los textos relacionados. En el ofrecimiento de sacrificios vicarios, Levítico 1, 4, 3, 2, 4, 13, 21, 16, 20, 22. La imposición de manos sobre la cabeza del animal bajo el sistema mosaico de sacrificios era un reconocimiento de que la carga de la culpa del que imponía las manos caía sobre el animal. Así fue un acto simbólico para señalar que el animal iba a derramar su sangre y morir como sustituto. Hebreos 9, 22, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. En el momento de dar una bendición, Génesis 48, 14, 19, Mateo 19, 15, Marcos 10, 16. Había una costumbre entre las culturas antiguas de poner las manos sobre la cabeza de alguien al dar una bendición. También vemos la importancia que tenía el usar la mano derecha para aquel que debiera recibir la mayor bendición. Este caso muestra la costumbre de aquel entonces, no es necesariamente una enseñanza u ordenanza a seguir. También en Mateo y Marcos vemos a Cristo poniendo las manos sobre los niños al bendecirlos de acuerdo con la costumbre del día. Pero, ¿es esto lo mismo que imponer las manos, o simplemente un acto de cariño? En el momento de consagrar a una persona para el ministerio, Números 8, 10 al 11, 27, 18 al 23, Deuteronomio 34, 9, Hechos 6, 6, y 13, 2 al 3. Las personas que habían sido escogidas primeramente por Dios, recibieron su reconocimiento humano por medio de la ceremonia de la imposición de manos. Hechos 13, 1, 3, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. 2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. 3. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Esto también elimina la posibilidad de que una persona haga una declaración propia de la aprobación de Dios por capricho propio. El acto de la imposición de manos por los líderes de la iglesia da legitimidad al proceso de elección, y hace que la persona tenga que rendir cuentas a alguien. Hoy se usa este acto simbólico en la ordenación de pastores, en el envío de misioneros, y en el nombramiento de ancianos y diáconos para la iglesia local. Es un reconocimiento de su llamado, su carácter y madurez espiritual, y de su capacitación. Este acto no se debe hacer con ligereza. Cada persona debe ser puesta a prueba primero. En relación al Espíritu Santo, Hechos 8, 17, 9, 15, 17, 19, 6, tenemos solo 2 casos donde se dice que recibieron el Espíritu Santo en el momento de la imposición de las manos, y otro versículo que habla de ser lleno del Espíritu por el mismo acto. Las preguntas deben ser: ¿era una costumbre que siempre seguían? ¿Llegó a ser norma para la iglesia? ¿Es necesario imponer las manos para recibir el Espíritu Santo? ¿Por qué lo hicieron en esos 3 casos? Creo que nuestra posición sobre el bautismo del Espíritu Santo hace claro la respuesta. En relación con una sanidad, Hechos 9, 15, 17, Dios sanó la ceguedad de Pablo por medio de Ananías al poner las manos sobre él. Pero no era usual hacerlo de esa manera. Uno podría mostrar las múltiples veces que Cristo tocó a la persona para sanarle, pero no estoy seguro de que es lo mismo que imponerle las manos.
Por las muchas veces que Cristo no tocó a la persona para sanarle, debemos estar seguros que no es un requisito para sanar a la persona en recibir un don especial. 1 Timoteo 4:14, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. 2 Timoteo 1:6, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Pablo y el presbiterio, los ancianos, habían puesto sus manos sobre Timoteo para darle algún don especial. La Biblia no aclara cuál fue ese don ni cuándo lo hicieron, pero probablemente fue para comisionarlo para ejercer el liderazgo como delegado oficial al ser dejado encargado de la iglesia de Efeso. Podemos decir que fue su ordenación al ministerio, dándolo también cierto nivel de autoridad. Es decir que Cristo había llamado a Timoteo para el ministerio y los ancianos habían reconocido ese don por medio de profecía y probablemente profecía de Pablo mismo. La pregunta puede ser: ¿Timoteo recibió el don por medio de la imposición de manos o simplemente fue reconocido oficialmente como persona digna y aprobada? Hay una similitud entre este caso con Timoteo y el caso de Pablo y Bernabé en Hechos 13:1-3, que vimos arriba. Se hizo una profecía por medio del Espíritu Santo del nuevo ministerio de estos dos hombres y fueron apartados con la imposición de manos. Ellos no recibieron ningún poder especial por la imposición de manos, simplemente fueron encomendados con la bendición del liderazgo al ministerio por el cual habían sido escogidos por Dios. Nota: recuerda que en este momento de la historia de la iglesia, existían los apóstoles y profetas que podían hacer esta clase de profecía. Textos como estos siempre son un problema para interpretar porque hablan de algo que hicieron sin decir si es algo que se debe hacer todas las veces. Pablo hizo esto al dejar a Tito en Creta. Se hizo por cultura y las costumbres entre los judíos de imponer las manos en dados momentos, o es algo que debemos hacer hoy también como norma para la iglesia. No hacerlo con ligereza. 1 Timoteo 5:22. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Pablo exhorta a Timoteo a no imponer las manos con ligereza a ninguno. Reconocer públicamente a una persona como anciano, pastor, diácono o para cualquier otro ministerio dentro de la iglesia sin probar a la persona primeramente puede traer graves consecuencias después al encontrar que la persona no era apta para tal o está en algún pecado oculto. Con la imposición de las manos, estamos aprobando a la persona y su modo de vida, que sea digno como ministro de Dios. Como vimos arriba, la imposición de manos tiene su trasfondo judío en las leyes de Moisés en cuanto a los sacrificios. Imponer las manos sobre un animal que va a ser sacrificado identificaba a ese animal como el sustituto de la persona o del pueblo. Imponer manos sobre una persona la identifica o la pone al servicio sagrado de Dios. Es una consagración o dedicación de la vida de la persona al ministerio. Algunos toman este versículo en relación a la restauración a la congregación de un anciano, que haya sido disciplinado. Como doctrina elemental, Hebreos 6:1-2. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. 2. De la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. En la iglesia primitiva la imposición de manos parece haber sido un acto o una ceremonia común e importante así como el bautismo. También fue considerado como una de las enseñanzas elementales, o de los fundamentos de la iglesia, sin decirnos para qué o cuándo. Buscando un factor común. ¿Cuál podría ser el factor común entre todos los casos bíblicos de la imposición de manos? ¿Qué está señalando una persona con este acto simbólico? ¿Qué estamos diciendo al poner nuestras manos sobre la cabeza de un animal o una persona? Una palabra que parece contestar esta inquietud es la palabra reconocimiento. Al poner las manos según el caso, la persona reconoce la obra y la provisión de Dios en dada situación. Reconocemos que Dios ha provisto los medios y los recursos para nuestra relación con Él, y reconocemos su obra en la vida de una persona dedicada a su servicio. Reconocemos que fue Dios quien lo llamó y nosotros estamos confirmando ese llamado y a la vez comprometiéndonos a apoyarlo según la necesidad. No sé si la palabra confirmación tenga un concepto diferente a la de reconocimiento.
Pero es bueno ver que estamos confirmando, aprobando, verificando a una persona que ha mostrado firmeza, constancia y dedicación en el ministerio. Otra palabra puede ser consagración, poner aparte, dedicar al servicio de Dios. Consagramos al Señor por medio de la imposición de manos lo que creemos ser apto o útil para el servicio o ministerio en la obra del Señor. Llega a ser una aprobación de su vida y ministerio. ¿Qué piensan en cuanto a la palabra identificarse con? Al imponer las manos estamos identificándonos con esa persona en su vida y su ministerio. Así vemos por qué es importante no hacerlo con ligereza. Aclarando una doctrina bíblica. No podemos usar los dos casos en Hechos para demostrar que una persona recibe el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. Dos casos de imposición de manos de los miles donde no se hizo, no nos da las pautas de una doctrina nueva. Fue necesario en Hechos aclarar que los samaritanos habían sido incluidos también en recibir el Espíritu Santo, y es una aceptación de unas personas que antes eran despreciadas por los judíos. Ahora ya no hay problema en tocar a un samaritano. Es recibirlo sin prejuicios o rechazo. Es como cuando Jesús tocaba a un leproso para sanarlo. En el caso de los que habían sido bautizados en el bautismo de Juan en Hechos 19, fue necesario explicarles ciertas verdades nuevas en cuanto a la salvación en Cristo y el hecho que Cristo había prometido mandar el Espíritu Santo. La pregunta puede ser, ¿recibieron el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos, causa-efecto, o simplemente algo simultáneo, en el momento con la imposición de manos? La imposición de manos llegó a ser un reconocimiento de la nueva fe de ellos al creer, y luego el recibir el Espíritu Santo. Después de este caso no hay evidencia bíblica de que fue necesario en cualquier ocasión la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. El creyente no recibe al Espíritu Santo por medio de la imposición de manos, sino por medio de la fe en Cristo como Salvador. La imposición no tenía alguna virtud de por sí. El poder está en Dios por medio de la oración. Es un acto simbólico y una expresión de unidad espiritual entre la persona que ora y la persona por la cual se ora. Es una ceremonia, más no una ordenanza. Conclusión de reflexión. Según el contexto general de la Biblia, ¿qué significa la imposición de las manos? ¿En cuáles situaciones debemos emplear este acto solemne dentro de la iglesia de hoy? ¿Puedo yo conferir a una persona algún don especial por medio de la imposición de mis manos? Opinión. Juan Calvino sobre 2 Timoteo 1, 6. Comentarios a las epístolas pastorales de San Pablo, pp. 220-222. No puede haber duda de que Timoteo haya sido invitado por la voz de la iglesia, y que no fue elegido por el solo deseo particular de Pablo. Mas no es absurdo afirmar que Pablo se atribuyese la elección a sí mismo en lo personal, porque él fue el instrumento principal en ella. Con todo, habla aquí de ordenación, es decir, del acto solemne por el cual se confiere el oficio del ministerio y no la elección. Además, no está perfectamente claro de si la costumbre era, cuando algún ministro iba a ser apartado, que todos impusiesen las manos sobre su cabeza, o si uno solo lo hizo, en nombre de todos. Yo me inclino a pensar que era una sola persona la que imponía las manos. Por lo que respecta a la ceremonia, los apóstoles la tomaron de la antigua costumbre de su nación. O más bien, como resultado de estar en uso, ellos la retuvieron. Porque esta es una parte de aquel procedimiento decente y ordenado que Pablo recomienda en otra parte, y Corintios 14, 40. Con todo, es de dudar si esa imposición de manos que ahora se menciona se refiere a la ordenación. Porque, en aquel tiempo, las gracias del Espíritu, de las que él habla en el capítulo 12 de la epístola a los Romanos, y en el capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios, se otorgaban a muchos que no eran designados como pastores. Mas yo, por mi parte, pienso que fácilmente se puede deducir de la primera epístola, que Pablo se refiere aquí al oficio de pastor, porque este pasaje está de acuerdo con aquel que dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, 1 Timoteo 4, 14. Una vez resuelto este problema, cabría preguntar, ¿fue la gracia otorgada mediante una señal externa?
A esto yo respondo, que siempre que se ordenaba a los ministros, estos eran recomendados a Dios por las oraciones de toda la iglesia, y en esta forma se obtenía la gracia de Dios para ellos por la oración, y no se les confería por medio de una señal, aunque dicha señal no se empleaba sin provecho ni inútilmente, sino que era una prenda segura de esa gracia que ellos recibían de parte de Dios mismo. Esa ceremonia no era un acto profano, inventado con el solo fin de ganar fama ante los ojos de los hombres, sino una lícita consagración delante de Dios, la cual no se realiza sino con el poder del Espíritu Santo. Además, Pablo acepta la señal por el todo o por la transacción entera, porque él declara que Timoteo fue dotado de gracia, cuando fue ofrecido a Dios como ministro. Entonces, en esta forma de expresión hay una figura de lenguaje, en la cual una parte es tomada por el todo. Pero de nuevo nos encontramos ante otro problema. Porque si fue únicamente en su ordenación que Timoteo obtuvo la gracia necesaria para desempeñar su oficio, ¿de qué naturaleza fue la elección de un hombre no idóneo o calificado aún, y hasta entonces vacío y destituido del don de Dios? Yo respondo, que no le fue dado entonces lo que antes no tenía. Porque es cierto que él superaba tanto en doctrina como en otros dones antes que Pablo lo ordenara al ministerio. Pero no hay inconsistencia al afirmar que, cuando Dios quiso echar mano de sus servicios, y en efecto, lo llamó, él entonces lo hizo idóneo y lo enriqueció todavía más con nuevos dones, o le duplicó aquellos que antes le había otorgado. No debe entenderse, pues, que Timoteo no había tenido anteriormente ningún don, sino que dichos dones se manifestaron más plenamente cuando le fue conferido el deber de enseñar. Opinión. Juan Taylor sobre 1 Timoteo 4:14. Las epístolas pastorales de Pablo, 1 Timoteo, pp. 4:6. Esta costumbre de imponer las manos tiene sus raíces en algunas de las prácticas establecidas en los libros de Moisés. Por ejemplo, en el día de la expiación, Levítico 16, 21, 22, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesaba sobre él el pecado de Israel. De esta manera el sacerdote y la nación se identificaban con la víctima sustituta que era llevada al desierto cargando el pecado del pueblo, y sufriendo una muerte horrible en su abandono. Levítico 21, 22. Comparar Salmo 22, 1 con Isaías 53, 3, 4. Lo que hacía el sacerdote en el día de la expiación simboliza la obra de Cristo por nosotros y tenemos que identificarnos con Cristo, aplicando su sangre a nuestras vidas para ser salvos también. Levítico 4. En 1 Timoteo 4:14 vemos que un grupo de ancianos acompañaba a Pablo encomendando a Timoteo a la obra. No fue físicamente posible que todos impusieran las manos, a la vez, por lo menos, y así es fácil ver que la imposición de manos no significaba más que identificación y comunión con Timoteo en el momento de encomendarlo a la obra. Nunca debemos pensar que este hecho fue una ordenación formal sin la cual nadie puede predicar o servir al Señor. La imposición de manos no le dio el don. Esto había sido anunciado anteriormente por la profecía y la imposición de las manos del apóstol, aunque todavía no se había desarrollado el don. La imposición de manos tampoco le dio autoridad de ministrar. Dios mismo ya le había dado autoridad para esto, como en el caso de Pablo, Hechos 9:15. La única autoridad y el único que puede comisionar a los siervos es el Señor mismo, pero lo que el siervo hace, lo hace en comunión y con la bendición de la asamblea cuando esto sea posible, y vemos en la imposición de manos de Pablo y los ancianos de las asambleas locales, Hechos 13, 1, 3, 15, 40, que eso fue su reconocimiento y bendición sobre el joven Timoteo. Hay que decir de nuevo que la imposición de manos no da autoridad ni confiere posición a la persona. Si no tiene el don del Señor, la imposición de todas las manos en el mundo no le servirá para nada. En el caso de los obreros o misioneros, la imposición de las manos significaba identificación y comunión con ellos en la obra para realizar. La imposición de manos no era usada como una autoridad para ejercer dones. Cada creyente sacerdote tiene dones y autoridad de Dios mismo, 1 Pedro 2, 5, 9. En Gálatas 2, 9, Pablo dice que nos dieron la diestra en señal de compañerismo, como otra muestra de identidad solidaria.
No podemos aceptar la idea de algunas denominaciones, de que es necesario imponer las manos sobre hombres para constituirles u ordenarles como pastores. Un pastor verdadero, y puede haber varios en una sola asamblea, Hechos 20, 17, 28, es reconocido primeramente por su obra, no por sus estudios, y estimado por ella, un tes. 5, 12, 13. A Pablo no le llevó caprichosamente, ni tampoco vemos a Timoteo impulsándose o presionando. Su llamamiento fue algo revelado por el Espíritu Santo, tanto como lo había hecho con Pablo y Bernabé, Hechos 13, 1, 4. Dos asambleas reconocieron que el Espíritu Santo estaba obrando y dirigiendo, y manifestaron su acuerdo con la cabeza en el cielo. Timoteo no tuvo que pasar por un seminario o escuela bíblica, sino que tenía un buen testimonio delante de los hermanos, quienes le estrecharon la diestra en comunión con él. Es bueno ver el ejemplo de las dos asambleas en el ejercicio de recomendar a un obrero. Si hay asambleas pequeñas o con poca capacidad, es bueno y necesario llamar a otros cuando tratan un asunto tan importante como es recomendar a alguien para la obra. No es algo que se hace a la ligera, ni es que uno mismo se impulsa para esforzar a la asamblea local. Debe haber acuerdo, comunión con otras asambleas, evidencias del don del Señor y testimonio intachable en cuanto a su vida y ocupación secular. La revelación del don de Timoteo fue necesaria porque las asambleas en Galacia no tenían más de unos 3 años y era importante que Timoteo empezara en aquel tiempo con Pablo, como la obra después nos muestra. Hoy en día con asambleas antiguas aquí, hay tiempo para esperar y mirar con calma la vida y obra de la persona antes de recomendarle a la obra de tiempo completo. Deben considerar no solamente la obra espiritual, sino también la conducta y trabajo del hermano para proveer para su vida y su responsabilidad en cuanto a su familia. Uno que no muestra diligencia para trabajar bien en algún negocio u ocupación no es apto para la obra del Señor. Quien ha fracasado en negocios no debe buscar la obra del Señor como una alternativa. ¿Qué crees que es la imposición de manos? ¿Cuándo debemos hacerlo? ¿Para qué la debemos hacer? Próximo estudio. La batalla espiritual.